Damos paso al primer bloque de ponencias temáticas bajo el nombre Tecnologías. Modera don Alejandro Zorzó. Hola, buenos días. Bueno, creo que ya vamos con un cierto retraso, así que voy a ser muy breve. Tenemos un bloque muy interesante de 5 ponencias sobre tecnologías. Vamos a empezar con don Eloy Carrillo Ontoria. Es Eloy, muy conocido por muchos de nosotros. Es el jefe de Departamento de Tecnologías y Ensayos de la Subdirección General de Sistemas Navales, CEIPAR, que es el antiguo Canal de Experiencias Hidronómicos del Pardo, que pertenece al Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial. Eloy nos va a hablar sobre la monitorización de embarcaciones y ensayos de modelos a escala. Eloy. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos a ver y sobre todo meterme los 20 minutos. Como decíamos, nosotros éramos antiguamente el Canal de Experiencia Hidronómica del Pardo, éramos un organismo de investigación. Actualmente nos hemos integrado en el INTA, pero seguimos siendo igual prácticamente. Y esto es un tema de investigación continua y desarrollo continuo que ha habido a lo largo de los años, sobre todo en el tema de monitorización de embarcaciones. Y cuando decimos embarcaciones, ahora comentaremos, puede ser de embarcaciones de competición, que son fundamentalmente donde nació, y sirve hasta para desarrollar pruebas de mar. Y ensayos de modelos a escala de buques. Bueno, esto es en nuestras instalaciones, que creo que es sobradamente conocida. Solo hacer un pequeño hincapié en un detalle, es que desde hace 2 años somos Infraestructura Científico-Singular, ICTS, dentro de la red distribuida de Maris, donde, gracias a eso, disponemos de un tiempo de uso abierto para temas de investigación. Entonces, les ruego a todo el mundo que esté interesado en investigación, no de maniobra, como voy a hablar yo, sino de cualquier tipo de investigación que pueda tener cabida dentro de nuestras instalaciones o nuestros conocimientos, que automáticamente entre en la página de Maris, donde podrá ver nuestros objetivos. Bueno, aquí lo que tenemos es un poco el índice. Voy a dar una breve introducción, una evolución histórica. Es muy importante saber de dónde venimos para saber sobre todo el desarrollo y a dónde llegamos. Y una descripción de los sistemas que tenemos actualmente de monitorización, con la aplicación de estos 3 sistemas de monitorización diferentes totalmente. Vamos a hablar también de los programas de control y maniobrabilidad, análisis de la maniobrabilidad del modelo o del buque y, por último, unas conclusiones. Bueno, empezando con la introducción, como todo el mundo sabe, la maniobrabilidad lo que estudia básicamente es el movimiento del buque en el plano, quitando el avance, lo que es la causa de la resistencia, y vamos a tratar sobre modelo en aguas o barco en aguas tranquilas, o sea, la maniobra, lo que se entiende por maniobrabilidad pura y dura. Es cierto que hoy en día todos los buques se hacen muchos estudios de maniobra en comportamiento en la mar, porque lógicamente un barco a lo largo de su vida, navegar en aguas totalmente tranquilas es el mínimo de los mínimos. Entonces, bueno, también se hace esos estudios y hablando de un tema que se ha comentado anteriormente en la mesa redonda, de temas de optimización de energía, de la propulsión, etcétera. Bueno, ya la Unión Europea tuvo a lo largo de los últimos años estudios de un problema que hay, que es que, lógicamente, para emitir menos hay una forma inmediata, que es menor potencia, pero claro, si se reducen las potencias, los barcos, en el momento que tengan que ser sometidos a una maniobra extrema, puede ser que no cumplan o mismo no cumplen los mínimos requeridos por las propias organizaciones internacionales. Bueno, hay 2 tecnologías o técnicas de ensayo para maniobra. Una es modelo cautivo, que se hace en CPMCs o en PMMs, que se desarrolló en Estados Unidos y Europa fundamentalmente, y es cómo se hace, digamos, la maniobra para obtener los coeficientes de las ecuaciones del movimiento, que es lo que retroalimenta a todos los temas de simuladores o simuladores de puertos, maniobras, etc. Y el segundo, que es el que nos vamos a centrar, es modelo libre, que es ver cómo se comporta el buque como tal, sin ningún tipo de interacción, y es el modelo, bueno, conocidos todos, empezó a desarrollarlo, después evolucionó mucho, Nomoto, en Japón.
¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos años que nos ha permitido desarrollar una investigación profunda y un cambio radical en todos los temas de estudios y instrumentación de equipos? Pues que han aparecido equipos totalmente novedosos, con muy bajo consumo, ya ha desaparecido el tema de baterías complejas, de generadores de corriente, etcétera, con una precisión excelente, con lo cual aumentamos muchísimo disminuimos muchísimo el valor de la incertidumbre de las medidas relacionadas y, sobre todo, otra cosa fundamental, un tema que hasta ahora siempre ha sido un hándicap, y es que la instrumentación que se solía emplear o que se tenía que emplear porque no se disponía de otro tipo era prácticamente la que se emplea en buques reales, con lo cual el modelo tiene que ser, que después comentaremos también con sus limitaciones, eran modelos muy grandes y muy limitados en posibilidad. Hoy en día la reducción de dimensiones ha sido automática, es decir, ha habido un cambio radical entre lo que era el siglo XX, mediados del siglo XX, que todo estaba basado en la mecánica, no hay que recordar más que los dinamómetros mecánicos que empleábamos, al final del XX, comienzo del XXI, que todo es electrónica y que, lógicamente, ha disminuido mucho su volumen, ha aumentado mucho su precisión. A mi forma de ver, ha aumentado mucho también la disponibilidad, la necesidad de tener un electrónico detrás, porque no es una cosa mecánica que se pueda arreglar. Ha aparecido el intercambio de piezas más que la reparación, pero bueno, eso sí ha dado lugar a una gran evolución y mejora en los sistemas tanto de ensayo como de análisis. Nosotros tenemos actualmente 3 desarrollos independientes, de lo que vamos a hablar, y ¿qué características tienen? Se pueden emplear en cualquier tipo de modelo, sea cual sea su dimensión, incluido en buque real, y después se pueden desarrollar en exteriores, donde es una condición sine qua non hasta la llegada del COVID, o en interiores, que ya veremos que es una evolución que ha sido este año por culpa del COVID, que no hemos podido ir a ensayar a ambientes libres y que, lógicamente, tiene sus ventajas, pero todavía está por evolucionar y acabar este proyecto. ¿Qué evolución histórica? Bueno, esto es simplemente una idea de cómo ha cambiado. Esto es en los años 70, el estudio de maniobrabilidad empieza aquí, en esta escuela, en la Asociación de Ingenieros de la Construcción Naval, y se empieza por 2 ingenieros navales, son los que lo desarrollan, aunque sí hay posteriormente, hay encima un gran equipo técnico de apoyo. Uno fue don Antonio Vaquero y otro, el que para descanse, don Enrique Lecuona. Son los que empiezan la maniobrabilidad con modelo libre aquí en España. Empiezan con un modelo tripulado, no hay lugar de otra forma, no existían los ordenadores en los años 70, no había técnicas de control, etcétera. Entonces, el que lo manejaba, en este caso es don Antonio Vaquero, el tripulante, estaba puesto en inercias con el modelo también, ¿vale? En los años 78, el equipo que había empezado aquí en la asociación y debido a distintos factores que la asociación tiende a desaparecer, se integra prácticamente en el Canal del Pardo. Y los primeros ensayos que se hacen dentro del Canal del Pardo es con el portaavión R-11, el que era el Príncipe de Asturias. Una cosa me gustaría hacer comentar, si ven la relación histórica de los barcos que vamos poniendo, todos son barcos de gran relevancia tecnológica. Es porque la maniobra, aunque parezca que es el patito feo de la aerodinámica, es fundamental. Tener en cuenta que cambiar cualquier cosa de un barco una vez construido es caro, problemático y a veces imposible. El segundo salto característico fue en los años 92, que aparece el primer ordenador a bordo. Para hacerse una idea, un ordenador que era portátil es el que está en negro en el barco y fue para el F-100. Por primera vez en este modelo pusimos un GPS. Era el inicio de los GPS. Lógicamente fue un desastre. De hecho, si nos damos cuenta, el sistema de posicionamiento llevamos un sistema de triangulación con estaciones. Fue el principio, pero por fin, 3 años después, sí ha habido ya la gran revolución electrónica. Ya llevamos a bordo un ordenador industrial y lo que sí llamamos es un GPS con RTK. O sea, aumentamos muchísimo su precisión y disminuimos muchísimo su volumen. Hoy en día, en aquellos tiempos, los GPS con RTK era obligatorio porque no teníamos la precisión debido a la selectividad
de los equipos de los GPS, perdón, de los satélites, pero aparece la tecnología RTK, que es con un GPS diferencial y corrección ionosférica, lo que nos permitía dar errores subcentimétricos durante una maniobra. En el 2004 hay un salto totalmente cualitativo, o sea, hay que esperar perdón, casi 10 años, y es cuando empiezan a aparecer las IMUs, las plataformas estabilizadas, de tamaño reducido, ¿vale? En el 2011 se prueba las primeras IMUs con su electrónica ya y con su emisión vía radio en embarcaciones de alta competición, tanto con David Carl para los Juegos Olímpicos de Londres, después hemos seguido con Vela Paraolímpica, etcétera, etcétera, y ya en el 2020 aparecen los ensayos en interior, que ahora veremos que tiene también sus grandes limitaciones y sus ventajas. Vamos a hablar ahora de los 3 sistemas de monitorización que se han desarrollado a lo largo de los años y que son los que actualmente tenemos en funcionamiento. El primero de ellos no están puestos cronológicamente, ¿eh? El primero de ellos es el TDE, toma de datos en entrenamientos, y fue el objetivo el desarrollo de un equipo que fuese posible durante los entrenamientos, porque en competición, ahora han ido cambiando las reglas, no se podía llevar ningún apoyo, todavía no se puede llegar a apoyo, pero sí se puede llevar toma de datos, pero claro, hay un problema en que las embarcaciones de alta competición son extremadamente ligeras y los palistas o los navegantes son extremadamente sensibles a la introducción de cualquier peso que sea anómalo. Entonces, subvencionados por el Consejo Superior de Deportes, se desarrollan 2 proyectos. Uno es un tema de monitorización a bordo, que es una caja amarilla que lleva una plataforma inercial con un GPS con RTK, y un anemómetro, con lo cual podíamos medir las condiciones del campo de competición, del campo de regatas, y por otro lado medir los movimientos. Con esto lo que se podía es tomar datos en tiempo real, y no solo en tiempo real, sino el entrenador podía tenerlo en tiempo real o analizar a posteriori. Lo que podía tomar es, por tanto, decisiones tanto a la hora de configurar en el momento de la competición la embarcación y la posición del palista, etcétera, hasta como, aunque suena un poco duro decirlo, enseñar a palear a un palista que ha sido 5 veces campeón olímpico o 5 veces olímpico con medalla olímpica. Es muy difícil de entenderlo, pero en todo momento hay un sistema de mejora. Ahora mismo estamos aplicando un sistema parecido, evolucionado, con el equipo olímpico español de piragüismo. Entonces puede parecer muy difícil enseñar a palear a unos campeones, pero por desgracia la electrónica y la toma de datos te permite tomar esas decisiones. ¿Qué tiene estas ventajas? Bueno, el segundo sistema, o sea, este sistema es para toma de datos de buque. Aquí lo que tenemos es otro sistema, es el MANMOLI que hemos llamado, que es maniobra con modelo libre, y está basado en los comienzos de la maniobra, es decir, en el momento en el que el buque iba tripulado. Aquí ha habido un cambio radical, hemos cambiado mucho lo que es la electrónica de a bordo, que nos permite tomar datos en tiempo real, nos permite tomar decisiones y, sobre todo, un factor fundamental, debido a la minorización o minimización de los tamaños de todos los equipos y la instrumentación, lo que nos permite actualmente es desarrollar cualquier tipo de maniobra que se exija a cualquier buque. Antes estamos limitados a las convencionales de avante-atrás, maniobras básicas, y ahora lo que estamos es podemos coger cualquier maniobra. Los sistemas lo componen una estación de base, que es donde opera el controlador, pero vamos, prácticamente todo está a bordo del modelo, que es el que realiza las maniobras. El sistema de base es un ordenador con la estación diferencial RTK y el sistema de comunicación con el modelo libre. El modelo libre, un modelo es el que está a la derecha. Estos modelos tienen una problemática y es que se tienen que poner en calados, inercias, o sea, el movimiento, tanto inercia transversal como longitudinal del modelo, tiene que ser equivalente a la del buque real para simular sus movimientos, y después lo que lleva una instrumentación basada en diferenciales GPS, dinamómetros de timones,
dinamómetros de par y empuje, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cosa fundamental en estos últimos modelos que ha permitido la evolución y el control de corriente continua es llevar solo una alimentación por baterías. En este caso no vamos con baterías, vamos con baterías de coche. El ManMiniMoly es el último que se ha desarrollado y es por un tema totalmente de necesidad. A raíz del COVID, los sistemas de ensayo, los pantanos, no podíamos ir a pantanos a ensayar y entonces lo que se ha desarrollado es un sistema miniaturizado para poder ser usado dentro de los canales. El sistema es muy completo, lleva prácticamente la misma versatilidad que el ManMoly, o sea, el de modelo grande. Se pueden manejar independientemente timones, propulsión, avante y atrás, etcétera, etcétera. Y se le ha incluido para control un sistema de gafas de realidad virtual donde el usuario puede manejar tranquilamente el modelo libre para poder entrar. ¿Qué aplicaciones tenemos? Bueno, pues el TDE, como hemos dicho, lo estamos empleando para todo lo que es vela paralímpica, en tema de la Federación Española de Piragüismo con David Cal. Ahora estamos con los equipos de K1, K2, K4, en teoría para Tokio 2020. Gracias. Y de ahí podemos obtener variables en tiempo real, analizarlas, etcétera, o en tiempo real o a posteriori. El ManMoly nos permite, que es el genérico, por así decirlo, donde parte todo, nos permite llevar pruebas a cabo, ensayos con cualquier tipo de embarcación, incluido buque real, aplicando cualquiera de las normativas que nos exigen. Se pueden seleccionar las características de profundidad y condiciones meteorológicas. De hecho, nosotros ensayamos siempre que podemos en Valmayor, donde disponemos de una profundidad muy superior al 4 veces el calado, que es lo que nos exigen. Hay una sistemática para poder hacer los ensayos y podemos, como he dicho, hacer todo tipo de ensayos, tanto normales, por así decirlo, como ciabogas, ciando, teniendo en cuenta averías, simulando averías de servo de timones, tomando timones libres, o sea, hay cualquier tipo, como un barco real. Por lo tanto, tiene otra ventaja este nuevo sistema, y es que se ha modularizado de tal forma que se puede introducir cualquier nuevo sistema de medida y se puede integrar en los actualmente existentes. Uno de los últimos es la inclusión de un dron aéreo para poder visualizar en cenital las trayectorias, y actualmente estamos integrando una señal o dos, las que queramos, para no cargar las pantallas, en la visión que tiene el operador para ver los datos reales de maniobra de ese modelo de pantano. El ManMiniMoly, como he dicho, ha sido un requisito de última hora debido a que no podíamos ensayar en pantano. Va orientado a barcos muy pequeños, modelos muy pequeños, con lo cual hay que llevar un control de peso muy exhaustivo. Tengamos en cuenta que son modelos de 1 metro, por ejemplo, que pesaba 13 kilos y aparte hay que ponerlo en inercias. Hubo que desarrollar instrumentación específica, hay que darle una máxima autonomía, que lo hicimos con baterías especiales de carga, para poder optimizar el tiempo de ensayo. ¿Vale? Es igual prácticamente lo que se puede hacer con el ManMiniMoly que con el ManMoly, o sea, con el pequeñito. Lo único es que no tenemos posibilidad, actualmente sí hay, pero por precio, de capacidad de dinamómetros, y uno de los grandes problemas es que al no ver GPS tenemos que hacer la integración a través de la IME. Eloy, esto es un modelo... Un minuto. Gracias. Ensayando dentro del canal. ¿Vale? A partir de eso se han desarrollado programas tanto de piloto automático como de análisis de resultado, tanto en tiempo real como a posteriori, lo que nos permite tener en todo momento que el operador sea capaz de determinar si una operación es válida, si una maniobra es válida o presenta algún problema. Y lo único, todo lo que ha habido un desarrollo muy grande, tanto en piloto automático como en análisis y control, es el tema de poder integrar todo bajo distintos sistemas operativos
dentro de los modelos. ¿Vale? Eloy, muchas gracias. Vale, pues, una pregunta me imagino que ya a modo de resumen. A mí me gustaría saber qué impacto y qué mejoras tiene estos tipos de sistemas en el diseño definitivo de lo que puede ser un buque, de sus formas o de los sistemas propulsivos. 30 segundos, Eloy. Tan sencillo como que los ensayos que se obtienen en maniobra con modelo con modelo libre son directamente extrapolables con una incertidumbre prácticamente inferior al 1% a buque real. Es decir, lo que te dé de datos de maniobra, tanto de circoevolución, maniobra de zigzag o cualquier tipo de operación, es idéntico al buque real. Muy bien, pues muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, seguimos con la siguiente ponencia. Es don José Sánchez Arévalo Agundo, y Luis Sánchez Fernández. José Sánchez Arévalo es ingeniero naval y actualmente es el director comercial del sistema CAD/CAM de Foram para Iberia y director del proyecto de cuentas nacionales e internacionales. Y don Luis Sánchez Fernández es ingeniero naval y actualmente es el Key Account Manager de CENER para la cuenta de Navantia, el sistema de CAD Forum. Nos van a hablar sobre la aplicación de la realidad virtual en entornos inmersivos a la ingeniería colaborativa. José, Luis, no sé si se ve. Hola, ¿me oís? No se oye. ¿Hablar? ¿Nos oís ahora? Sí, ahora se os escucha. Perfecto. Tenéis 20 minutos, os avisaré cuando os quedan 5. Gracias. Vale. ¿La presentación la veis? Yo de aquí no la veo. Hemos compartido pantalla. Estamos compartiendo pantalla. Ahora. ¿Ahora os ha llegado? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Alejandro por la introducción y bueno, pues damos comienzo a esta segunda ponencia de este primer bloque que hemos titulado la aplicación de la realidad virtual en entornos inmersivos a la ingeniería colaborativa. Bien, el índice que vamos a seguir es el que os mostramos en pantalla. Vamos a hablar un poco rápidamente de los antecedentes de los proyectos de realidad virtual en CENER y posteriormente mi compañero Luis Sánchez les hablará sobre los proyectos de realidad virtual para oficinas de diseño naval, las aplicaciones, las nuevas soluciones, los procesos de diseño y terminaremos con otras aplicaciones y unas conclusiones. Bien, pues para comenzar siempre nos gusta mostrar las definiciones de las tres realidades que normalmente nos estamos encontrando tanto en el entorno laboral como en el entorno personal y que son qué es la realidad virtual, qué es la realidad mixta y qué es la realidad aumentada y la diferencia que hay entre ellas. La realidad virtual, bueno, es un entorno virtual que no existe, donde el usuario pues interactúa con él siempre a través de unos dispositivos. Estos dispositivos suelen ser gafas, cascos, auriculares, guantes, dedales, todos estos dispositivos que ya conocemos y que cada vez forman más parte de nuestro a día. En cuanto a la realidad aumentada, pues este sí es un entorno real que vamos enriqueciendo y vamos complementando pues con objetos virtuales, con animaciones o con datos que enriquecen ese entorno. Y en cuanto a la realidad mixta, pues es una mezcla de estas dos realidades, en las cuales el usuario puede estar en un entorno virtual que le permite interactuar con objetos reales, o bien estar en un entorno real que le permite reproducir elementos. Entonces, entre estas tres realidades, pues existen unas fronteras que a veces no están demasiado claras, pero que ya veremos al final de presentación que aparecen nuevos conceptos que hacen que estas barreras vayan desapareciendo. Bueno, si nos fijamos un poco en los antecedentes de la realidad virtual y luego lo conectamos con lo que CENER y en concreto el sistema CAD/CAM Forum ha ido ofreciendo a sus clientes en los últimos años, pues detectamos fechas importantes, proyectos importantes, muchos, desde
muchos años atrás, como vemos ahí, pero en realidad lo que sí que detectábamos es que todos estos proyectos estaban siempre enfocados hacia la industria del entretenimiento y, como suele ser habitual, hacia la industria militar. Y es ya en la década o a finales de la década de los 90 cuando empiezan a aparecer nuevos dispositivos de más fácil accesibilidad a los usuarios, como pueden ser los cascos de realidad virtual, las gafas de realidad virtual, guantes más simples y más ergonómicos, y todo ello hace que se pueda ya dar un salto a otro tipo de industria. Y ya en esa década, en el año 97, pues ENER desarrolló, en cooperación con la Universidad Politécnica de Cataluña, un módulo que es el inicio de la realidad virtual para nosotros en nuestro entorno de diseño naval, que fue el Visual 3D. Este módulo pues ya permitía hacer una revisión del modelo durante las fases de diseño, construcción o explotación del buque, permitía inspección, navegación 3D, simulaciones, desmontajes y control de la revisión de interferencias en el modelo. Entonces, esto fue un hito importante porque ya era una manera distinta de visualizar el modelo 3D con lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Fruto de esa colaboración con la UPC se siguió trabajando en un proyecto que fue más bien de investigación y desarrollo, más que un proyecto comercial, porque no tuvo gran impacto comercial, pero sí que fue el germen de los desarrollos posteriores que se hicieron, ¿no? Esto fue pues que consistió en la presentación de una mesa de estereoscopio. Esta mesa, como vemos ahí en las imágenes, pues nos recuerda mucho a las mesas de realidad virtual que ahora vemos con cierta frecuencia, pero en aquella época, hace casi 20 años, pues era un hito tecnológico, sobre todo porque el coste era mucho menor de las soluciones que entonces estaban presentando en el mercado, y el empacho pues también, como vemos ahí, pues parece un poco complicada en cuanto a los sistemas de computadores y de espejos que había, pero realmente era bastante sencillo comparado con lo que había en aquella época. Y ahí ya el usuario, con unas gafas y con un dedal, era capaz de inspeccionar los modelos 3D, manipularlos e interactuar con ellos. Pues como decía, este fue un proyecto más bien de investigación y desarrollo. Comercialmente no tuvo demasiado impacto, pero sí que fue el germen del módulo posterior que se lanzó, que fue el FViewer, que este ya sí que es un módulo que tiene funcionalidades específicas de realidad virtual, como es la estereoscopía y el soporte para los sistemas de tracking, en este caso pues el suministrador de InterSense. Eso fue en el año 2010, como lo imagináis, pues desde el año 2010 para acá pues el salto tecnológico ha sido importante y claro, aunque este módulo FViewer se ha utilizado en distintas pruebas de realidad virtual, mi compañero Luis ahora os explicará, sí que también ha sido el germen de una colaboración ya con empresas de programas de simulación, como es en este caso con SI Group, que nos ha permitido lanzar al mercado una nueva solución para nuestros clientes de Foran, que es el Foran SIDU, que también ahora pues, mi compañero Luis Sánchez os va a explicar con un poco de más detalle en qué consisten estas colaboraciones y estas. Voy a dar paso a mi compañero. Bueno, la realidad virtual es una tecnología con mucho potencial y aplicaciones en oficinas de ingeniería. Es el complemento necesario para cualquier proyecto naval. Es una tecnología que supone en principio un alto coste inicial, pero una inversión con un rápido retorno de la inversión. Y ello es debido principalmente a los siguientes beneficios, ¿no? Reducción de costes por detección de errores de diseño, una reducción del time to market, mejora la calidad del producto y también de los procesos de trabajo, refuerza el trabajo en equipo y contribuye a la innovación dentro de la propia empresa, ¿no? Dentro de lo que son los diferentes proyectos y soluciones que ha desarrollado SENER en los últimos años están basados en proyección y han sido de los siguientes tipos, ¿no? IC Flights, que son sistemas portátiles que caben en una maleta y se pueden transportar. Powerwall, que es la solución que más hemos implantado, se basa en la proyección sobre una gran pantalla y permite dotar una sala de reuniones de una serie de sistemas que facilitan la participación conjunta de especialistas dentro de nuestro proyecto, ¿no?
Y, por último, las cuevas o multiwall, que son soluciones más avanzadas donde se va incrementando el número de pantallas, el número de caras de proyección hasta un máximo de 5 y, en teoría, son las que ofrecen la máxima experiencia inmersiva. Dentro de las soluciones anteriores están basadas todas en proyección y sus componentes básicos pues, siempre son pues, un sistema de proyección formado por una pantalla, un proyector 3D y unas gafas especiales. El proyector 3D es el componente que más ha evolucionado en los últimos años. Hasta hace no mucho, para lograr una pantalla de gran formato eran necesarios varios proyectores. Actualmente podemos conseguir el mismo tamaño, con mayor resolución, con un único equipo. Ya hay proyectores, además, que pueden dar resoluciones en el mercado superiores a 4K y, además, utilizando tecnología del láser que evitan el mantenimiento que requerían los proyectores hace unos años de cambio de mantenimiento de las lámparas, ¿no? Otro de los sistemas necesarios es el sistema de tracking, que es otro componente que permite posicionar al sujeto dentro de la escena. Y, por último, otra característica, otro componente importante es el equipo informático, ¿no? Hay que pensar que dentro del proyecto tenemos que mover, dentro de un proyecto de un buque, grandes modelos 3D con muchísima información y necesitamos una estación potente, una estación de trabajo, que además el elemento principal es la tarjeta gráfica, ¿no? Es el elemento que va a permitir mover en estereoscopía el modelo con agilidad. Luego hay otro tipo de sistemas complementarios que serían un sistema de audio como complemento, formado por un amplificador, altavoces, un sistema de control domótico, porque en nuestra sala pues, queremos controlar la iluminación, las persianas, las cortinas y, por último, el componente principal es tener un sistema de software, pues como puede ser el Foran F Viewer o el Foran ICI. Bueno, dentro de las aplicaciones actuales en una oficina de diseño naval, pues aplicaciones de la realidad virtual, pues la principal es la revisión del diseño, detección de errores, análisis y evaluación de nuevas alternativas, optimización de nuestro producto y control de avance de proyecto. Y eso, para ello, son necesarios que nuestro software tenga herramientas básicas que permitan pues, una navegación inmersiva y que sea cómoda, que podamos obtener información de los diferentes elementos y poder tomar medidas. Y para ello nuestro software pues, tiene que poder tratar con grandes modelos. El modelo tiene que tener física, que explicaremos más adelante, y posibilidad de colaboración, ¿no? Entre diferentes oficinas de diseño. Si nos movemos al campo de fabricación y construcción, la realidad virtual pues, tiene diferentes aplicaciones. Una de las principales es el análisis de espacio, ¿no? Podemos montar o desmontar un equipo, colisionará con otros componentes en su extracción. Estos análisis serán posibles si nuestro modelo real está dotado de física, ¿no? Podemos hacer también análisis de elementos flexibles. En el proyecto se conectan equipos con cables y mangueras, donde el riesgo de quedarse corto o que la flexión haga imposible conectarlos. La física en el modelo ayuda a simular ello, ¿no? Y otra de las aplicaciones puede ser el incorporar en mi entorno de realidad virtual una escena de nube de puntos capturada mediante un láser escáner a fin de comparar el modelo de diseño con el modelo real, ¿no? Esto puede tener aplicaciones, además, para control dimensional o retrofits. Luis, perdona, 5 minutos. Sí. Perfecto. 5 minutos. Muy bien, gracias. Otras aplicaciones estarían relacionadas con el análisis de alcanzabilidad. Un operario va a poder acceder a montar o desmontar o revisar un determinado equipo. Análisis de visibilidad. ¿Se va a poder acceder a las lecturas que proporcionan algunos equipos? Y, por último, la salud del operario. No solo la ergonomía de determinadas posiciones en el trabajo, sino obtener información, y nuestra herramienta lo permite, obtener información de si una determinada postura puede ocasionar lesiones, ¿no? Esto es un análisis de la seguridad
y de la salud en el trabajo de nuestros operarios. Y por último, las soluciones que he presentado, pues ahora hay ya nuevas soluciones, ¿no? Y todo ello es debido a la aparición de nuevos dispositivos que permiten nuevos modos de trabajo. Estos dispositivos que han salido en el mercado, desarrollados por fabricantes como Oculus, HTC, HP, Samsung o Sony, y que se están incorporando en el hogar, suponen un menor coste. La principal ventaja es una mayor inmersión dentro de la escena y la portabilidad. Además, los participantes pueden crear sus propios avatares dentro de la sesión y colaborar conjuntamente, ¿no? Y ello es posible si también tenemos un software que permita este modo de trabajo, ¿no? Como el software avanzado de realidad virtual de For-an-Easy AI-Do. Pues ya muy rápidamente para terminar y no nos pasamos de tiempo. Pues una última parte que es la realidad virtual en el proceso de diseño. Pues todo lo que hemos visto hasta ahora, pues a partir de un modelo 3D, pues lo metemos en un entorno de realidad virtual y podemos hacer multitud de procesos como hemos visto ahora, conexiones, montajes, desmontajes. Pero en realidad la parte de diseño todavía no hay herramientas que te permitan hacer el diseño propiamente dicho en esos entornos de realidad virtual. Eso ya es un reto tecnológico en el que tenemos que avanzar sobre él y ya el sistema Foran está incorporando motores gráficos en esa línea. Si bien es cierto que es posible, o con casi toda seguridad, que no se vaya a hacer un diseño completo en estos entornos, pero sí que para partes del diseño o para algunas acciones concretas sí que estas funcionalidades pueden ayudar a los diseñadores. Y ya, pues, para ir terminando, otras aplicaciones, pues ya hemos visto que empezamos en un mundo muy limitado del entretenimiento y del mundo militar, pero ya vemos que lo tenemos en nuestro día a día y surge ahora un concepto nuevo, que es la realidad extendida, que engloba las tres realidades que hablamos al principio y que además ya incorpora pues, conceptos de inteligencia artificial, de manera que ya los usuarios de una manera natural van a estar conviviendo en un mundo real y un mundo virtual sin las limitaciones de fronteras que hay ahora. Y ya finalmente terminamos con unas conclusiones, bueno, que las conclusiones casi pueden dar para una ponencia completa, pero bueno, yo lo que creo es que al final son tecnologías que están en constante evolución, que vamos a convivir con ellas, que igual que llevamos unas gafas de sol en verano, pues probablemente ya saldremos de casa con unas gafas de realidad virtual, porque las necesitaremos para nuestro día a día, cuando vayamos a comprar o cuando vayamos al cine o cuando vayamos a trabajar, con lo cual pues tenemos que ir haciéndonos a la idea de que esta tecnología vamos a convivir con ella en los próximos años cada vez más. Y bueno, pues hasta aquí lo que teníamos preparado y damos a... Pues muchas gracias, José Luis, muy interesante y bueno, os pido un poco disculpas porque no hay mucha interrelación con la gente, los asistentes, pero a mí me gustaría hacer una pregunta que era ¿qué implicación en reducción de horas de ingeniería y de producción, ingeniería de detalle, suponen este tipo de tecnologías en un proyecto complejo como puede ser la construcción de un buque? Muy brevemente, por favor. Bueno, evaluar eso es difícil. Lo que está claro es que con esta tecnología se detectan errores que si llegan a producción suponen retrasos. Supone, además, a lo mejor tener que comprar nuevos componentes o nuevos materiales. Entonces, dar una cifra es difícil, pero el beneficio está ahí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la participación y una ponencia muy interesante. Muchas gracias. Vamos a pasar a la tercera ponencia de don Enrique Molinelli Fernández, que es ingeniero naval, es el jefe de servicio de la Subdirección General de Sistemas Navales del INTA, del canal, del CEIPAR, y bueno, Enrique nos va a hablar sobre la medición de flujos complejos mediante tecnologías no intrusivas. Enrique, tienes 20 minutos escasos, por favor. Vale, muchas gracias. Bueno, pues este es un trabajo que está con dos coautores, uno soy yo y otro es Cristina Soriano. Los dos somos ingenieros navales en el INTA CEIPAR.
Y, bueno, pues la idea, bueno, paso a esta presentación que ya la dio Eloy sobre dónde estamos enfocados hoy en día, y la idea pues es hablaros de las técnicas no invasivas, un término mejor que el intrusivo, que es un anglicismo, y hablaremos de en qué proyectos de investigación hemos empleado estas tecnologías. Esta es la tecnología actual, aunque la seguimos utilizando, sobre todo los tubos de pitot de una componente o de 3 componentes, los seguimos utilizando incluso con mejoras que ya no son columnas de agua para medir la presión, sino que metemos captadores de presión y obtenemos una lectura directa, y con un posicionador de alta precisión para medir diferentes puntos, pero la idea es dar un paso adelante y dar soporte a partes más complejas de proyectos con estas técnicas no invasivas, que son de las que vamos a hablar. Una de ellas es el láser Doppler, que realmente es una tecnología que lleva existiendo muchos años, pero está muy bien complementada con las tecnologías actuales de procesamiento de datos y de la informática. Y bueno, esta es una descripción básica de cómo funciona, pero en resumen es un sistema de medición por puntos de la componente de la velocidad de las partículas en ese punto, tanto en una dimensión como 2 dimensiones o como en 3 dimensiones. Lo único que nos requiere es llevar ese punto al lugar de interés para tomar la medida. La gran ventaja es que es un sistema que es una medición indirecta a través de una frecuencia Doppler de rebote de un láser incidente, pero que la relación es directa con la velocidad, con lo cual no necesita calibración porque es un sistema de una medición muy fiable. Aquí veis una imagen en un túnel de cavitación, que es donde aplicamos principalmente la tecnología de LDV. Y bueno, en esta imagen tiene cierto interés porque es la primera vez que hemos medido una estela total en la que la hélice está trabajando dentro del túnel en las condiciones del proyecto, y en esa nube de puntos pues veis las diferentes velocidades en función de cómo esté la posición de las palas de la hélice en cada momento. Con lo cual os da una información muy interesante de qué es lo que está pasando incluso con la hélice en funcionamiento. El otro equipo que tenemos para mediciones con técnicas no invasivas es el PIV, la velocimetría por partículas de imagen, que bueno, no me voy a extender mucho en la explicación. Si alguien tiene alguna pregunta, luego podemos aclararlo, pero básicamente es una tecnología que combina un láser que básicamente, aunque es más que eso, pero es como el equivalente al flash en la fotografía. Es un láser que va a iluminar partículas, y una combinación de fotografía digital a través de diferentes ópticas, y luego pues lo que hay detrás, que es un análisis informático de imágenes muy potente que nos permite obtener la componente de la velocidad. Básicamente es acudir a la definición de velocidad por el límite, ¿no?, de la variación del espacio en una unidad de tiempo. Y la gran ventaja es que podemos combinar dos cámaras digitales para, a través de la estereoscopía, obtener la componente poner la velocidad en las 3 componentes. Aquí tenéis un par de imágenes del equipo PIV en el proceso de instalación dentro del canal de aguas tranquilas del CEIPAR. Y aquí tenéis una imagen es una comprobación que hacemos nosotros, que es correr con el PIF activado conectado al carro a diferentes velocidades para comparar sin ningún tipo de objeto, es decir, es flujo homogéneo, flujo libre, y básicamente lo que hacemos es medir la velocidad del carro. Como tenemos un sensor de muy alta precisión en el carro, y comprobamos si el PIV mide precisamente la componente más complicada, que es esa componente transversal de avance, y así los comparamos para ver la precisión del PIV, y siempre estamos por debajo del 1% de diferencia entre lo que mide el PIV y lo que mide nuestro sensor del carro. Con estos equipos pues acudimos a diferentes tipos de proyectos para dar cierta información o cierto servicio de investigación en análisis del flujo de una forma avanzada. Uno de ellos es un proyecto acabado del 7º programa marco, que es el proyecto ACUO, que era un proyecto dedicado al análisis de ruidos, pero no solamente hemos medido ruidos, sino también hay una relación directa entre la hidrodinámica y el ruido que se produce. Y entonces este proyecto requería una caracterización hidrodinámica muy fuerte de un buque específico para el proyecto, y es lo que hemos hecho nosotros con este proyecto y con el PIV.
Aquí tenéis una serie de resultados. En la imagen que está a la izquierda vemos un ensayo experimental con tubos de Pitot y comparado con un ensayo de cálculo numérico en el que se puede ver cómo se obtiene con las técnicas más tradicionales. En cambio, a la derecha, este es un ensayo con PIV en la misma condición, exactamente con los mismos parámetros, y veis pues, qué podemos obtener con tecnologías de PIV, es decir, muchísima más precisión, muchísima más información, y lo que veis en color azul y rojo es una comparativa del mismo ensayo en las mismas condiciones en 2 días diferentes para analizar la repetibilidad. Pues es una repetibilidad bastante alta. Bueno, esto es una representación más para enseñar que de análisis, pero son 2 estelas obtenidas en este proyecto, en este barco, aguas arriba y aguas abajo de la hélice, con la hélice funcionando. Y también, igual que hemos hecho con el LDV, pues hemos sincronizado la posición de la hélice en cada instante con la toma de imágenes, ¿no? Con lo cual pues obtenemos una información muy detallada de qué es lo que está pasando alrededor de la hélice en una condición en la que con una técnica tradicional sería imposible de hacer. Ves que en este caso pues también estaba el timón presente y hemos podido evaluar la influencia del timón. Otro caso bastante más reciente es que hemos realizado en el consorcio del CRS, en el que hemos analizado cómo interactúa el flujo en los túneles de proa en diferentes configuraciones. El objetivo principal de este proyecto era validar los cálculos numéricos. Había 2 puntos débiles en la predicción numérica. Uno es en la zona de proa, donde están los túneles de proa, y el otro es en la zona de popa, donde está el sistema de propulsión. Pues en este proyecto nos hemos enfocado, y aquí veis cómo hemos fabricado en una impresora 3D diferentes configuraciones de los túneles de proa, con chaflán, con rejilla, sin ella, con una hélice tipo DUM y con una hélice más real. Y hemos hecho pues, una serie de ensayos. Aquí veis la configuración en un formato digital, que es donde preparamos que todo encaje bien. Veis que el modelo pintamos en negro para mejorar la incidencia del láser con la carena. Y básicamente, pues aquí tenéis un vídeo en el que se ve el PIF, cómo está el láser iluminando las partículas y al mismo tiempo las cámaras están tomando fotos para luego analizar justo en la zona del túnel de proa. Aquí ves 2 resultados en una configuración completa en la que tenemos una hélice tipo con DUM igual a la real con la rejilla, y se puede apreciar perfectamente cómo con el PIF detectamos cómo interactúa el flujo en la zona de la rejilla. Y cómo, aunque bueno, no se aprecia muy bien en la imagen, pero las líneas negras son los vectores de velocidad en el plano transversal, los colores son en el plano normal. Y si hiciéramos un zoom, podemos ver perfectamente cómo se comporta el flujo en el interior del túnel. Otro caso también reciente que aún estamos pendientes de analizar y de continuar es un caso de comparación de la ETTC, en el que los organismos como el nuestro, que tienen un PIV, pues se hacen ensayos y se comparan, y nos comparamos entre todos para ver qué diferencias tenemos. Este es un caso, es una placa plana con un ángulo de incidencia alto, son 20 grados, y medimos en 2 puntos, 2 planos determinados, medimos el desprendimiento de los torbellinos y a ver si somos todos capaces de captarlo. Este es el proceso de instalación de la placa. Tenemos un nonio para medir con precisión el ángulo en el que ponemos de incidencia del flujo, y ahí tenemos una imagen de la medición, y creo que tenemos un vídeo, efectivamente, del proceso. Es una velocidad relativamente baja, pero suficiente como para tener un buen torbellino desprendido por este gran ángulo de incidencia de 20 grados, y lo captamos, y al final lo que vemos es la imagen de la derecha, es resultados nuestros. Hemos ido más allá y hemos medido más planos de los que requería este procedimiento. Lo hemos hecho también en más ángulos de incidencia y en más velocidades para tener una información completa, que es en el proceso que nos encontramos ahora de analizar. Y a la izquierda, bueno, tenéis ahí en el medio los resultados de otras entidades con una calidad, bueno, que nos va a exigir tener más cuidado al analizar, porque tienen una calidad un poquito diferente a la nuestra. Nosotros, bueno, está mal representado, las escalas no están bien representadas, entonces tenemos que hacer un ejercicio de poner todo en común. Y a la izquierda de todo son simplemente cálculos de CFD que, pues para ver qué podéis hacer con CFD y cómo lo comparamos, ¿no? Realmente el PIV es una herramienta magnífica para la validación de CFDs, como podemos ver aquí. Uno de los últimos proyectos que estamos
trabajando ahora y aún nos quedan unas campañas de medición con PIV, es un plan nacional en el que analizamos el movimiento vertical de las plataformas eólicas con una forma simplificada. Esta es la plataforma más realista. Nosotros lo que hacemos es simplificar el problema quedándonos con una de las patas y poniendo en el fondo un disco de amortiguación del movimiento vertical. La gran particularidad de este proyecto es que creemos que, según las referencias que hemos visto escritas sobre el tema, somos los que hemos hecho los ensayos con el modelo más grande que hemos encontrado, que es el que veis ahí en el medio. Y bueno, esta es la configuración en un formato digital para ver que todo encaja y luego pasar a la fabricación de todas las piezas. Tenemos a la izquierda las diferentes posiciones del cilindro en el que hemos decidido tomar imágenes en el movimiento vertical. Luego hemos tomado dos planos de referencia, uno radial y otro tangencial, para demostrar que hay simetría axisimétrica, como así hemos visto en los resultados. Y luego, en esta inferior de la derecha, son las tres escalas. Es decir, con el mismo equipo y la misma configuración podemos medir en las tres escalas, simplemente ayudándonos con un actuador de movimiento vertical que está, bueno, que no se ve en la imagen, pero está ahí puesto. Y estos son los resultados. Por un lado, a la izquierda vemos las tres escalas que hemos medido representadas juntas en los casos de las mismas condiciones, con la misma amplitud de movimiento y la misma posición, y ahí ves que la gran similitud que hay entre las tres escalas. Es decir, podemos afirmar que en la hidrodinámica, en estos movimientos, no hay efectos de escala. Y esta es una representación también más para visualizar que para analizar, que es los dos planos medidos colocados uno sobre el otro para ver efectivamente que hay esa simetría axisimétrica y que hay una buena concordancia entre los planos. También lo mismo, los colores son las velocidades normales a ese plano y las líneas negras realmente son vectores en las otras dos componentes. Vemos perfectamente ahí como hay un torbellino muy claro debajo de la placa. Y ya estoy acabando. Y esta es otra representación de las tres escalas que hemos ensayado. Por eso son la escala más pequeña. El modelo más pequeño tenemos más campo de visión, que es el lado de la derecha, y la escala más pequeña, que es el modelo más grande, es el que está a la izquierda, que tenemos menos campo de visión porque el PIV mide siempre en el mismo plano, las mismas dimensiones de plano. Pero vemos también que el fenómeno, en este caso, es un término de velocidad en la componente de las tres velocidades, y vemos que el fenómeno es muy parecido, con lo cual bueno, vemos que no hay efectos de escala. Eso nos permite que cuando queramos analizar, que es lo que vamos a hacer en esta segunda fase, que es hacer más complicado el método de amortiguación que tenemos en el fondo, que es un disco plano, ahora vamos a poner otras variantes con más discos y diferentes tamaños. Como sabemos que no tenemos efectos de escala, lo que vamos a hacer es utilizar el modelo que más nos interesa para que sea todo pues, más fácil luego de trabajar y de procesar en las instalaciones y hacer el proyecto más barato. Y demostrando que si luego un armador quiere venir a ensayar, podemos nosotros buscarle una escala adecuada para que tener un buen resultado de investigación, pero a un precio asequible. Y nada más, me someto a preguntas. Sí, muchas gracias, Enrique, muy interesante. Yo una pregunta, soy un poco preguntón. ¿Qué mejora en los resultados y en el análisis de los mismos estas nuevas tecnologías dan a ese tipo de ensayos o ensayos clásicos de canal? Muy brevemente. Pues mira, básicamente es que nos permite llegar a donde no llegábamos hasta ahora, ¿no? Es decir, estos mejores resultados es que nos permite analizar cosas que antes era imposible. Es decir, analizar una estela total con técnicas convencionales no sería posible. Es decir, simplemente es que accedemos a aquello que antes no podíamos. Muy bien, muchas gracias. Nada. Pasamos al siguiente ponente, señorita Alicia Ramírez Gutiérrez. Es ingeniera naval, trabaja actualmente en SENER, trabaja en el Departamento de Ingeniería y Sistemas, dando soporte al producto de Foran. Alicia nos va a hablar sobre las nuevas tecnologías en el diseño de buques, aprendizaje automático, analítica de datos e inteligencia artificial. Alicia, si estás ahí. No se oye.
¿Ahora? Hola, perfecto. Alicia. Hola. Vale. Tienes 20 minutos justos, ¿eh? Perfecto, gracias. Bueno, buenos días a todos. Hoy quería hablar sobre las nuevas tecnologías en el diseño de buques, más concretamente lo que sería aprendizaje automático, analítica de datos e inteligencia artificial, presentando un caso de uso concreto que hemos realizado en SENER. En la pantalla se pueden ver, si pasa la diapositiva, sí. En la pantalla pueden ver las partes que voy a seguir durante esta presentación. Las nuevas tecnologías se han convertido en uno de los temas de moda. Sin embargo, yo a menudo me pregunto, ¿entendemos realmente la potencia que tienen y su significado? Cuando hablamos de transformación digital, al final no se trata de aplicar una sola cosa, sino que se trata de un conjunto de tecnologías que confluyen para un fin determinado. Pero las características y las diferencias entre ellas son el punto clave que debemos tener en cuenta a la hora de pensar cómo aplicamos estas tecnologías en cada industria. Entonces, la primera pregunta que puede que se estén haciendo todos, ¿no?, es ¿cómo aplicamos estas tecnologías en la industria naval? Bueno, la respuesta es simple, poco a poco y con mucho cuidado. Es absolutamente crucial para nuestra industria realizar una transformación digital y para ello tenemos que elegir las mejores estrategias y también las formas que vamos a utilizar para medir el éxito de una manera adecuada. Entonces, cuando hablo de tecnologías, mucha gente me pregunta, entonces, ¿se trata de elegir bien? ¿Se trata de decir, bueno, pues voy a utilizar inteligencia artificial o machine learning? ¿Es simplemente eso? Bueno, una parte sí, pero no es todo. También es muy importante aparte de encontrar la tecnología para tus necesidades, aplicar unas buenas prácticas, es decir, saber priorizar, llevar procesos ágiles, potenciar a las personas y el talento. Y sin estas, ya muchos estudios nos han demostrado que da igual, por muy buena que sea la tecnología que intentemos implantar, que los resultados seguramente no sean buenos. Entonces, en el paper que hoy presento, pues queremos hablar de diferentes tecnologías, en concreto inteligencia artificial, machine learning y analítica de datos, aplicadas directamente al diseño de buques, centrándonos principalmente, como ya he dicho, en un caso de uso para entender un poco mejor cómo podemos utilizar estas tecnologías. Entonces, si hablo de nuevas tecnologías, como ya he dicho, vamos a centrarnos en estas que están en pantalla, ¿no? Entonces, por un lado, que tenemos la inteligencia artificial, que es lo que nos ayuda a crear máquinas inteligentes, entre comillas, ¿no? Por otra parte, el análisis de datos, el data mining, nos ayuda a analizar esos datos y obtener conclusiones de ellos. Por otro lado, lo que sería Machine Learning nos ayuda a extraer patrones, a entender los datos que tenemos. Sin embargo, esto tiene diferentes dificultades. Cuando hablamos de Machine Learning, mucha gente piensa que, bueno, que estamos hablando de un algoritmo que se aplica y ya está. La realidad es que tenemos múltiples algoritmos y una de las cosas clave es saber qué podemos aplicar en cada caso según los resultados que queremos tener. Voy a intentar explicar esto con algo más de detalle. Si, por ejemplo, tengo un problema donde conozco los datos de entrada y conozco también información de esos datos de salida, estoy hablando de aprendizaje supervisado. ¿Qué es esto? Bueno, pues en un ejemplo muy sencillo, si yo cogiese un algoritmo y le enseñase a distinguir entre fotos de patos y de otros tipos de animales, en el momento en el que yo le enseño una foto, el algoritmo será capaz de decirme, pues esto es un pato o no lo es. Si incluyese más animales, pues sería capaz de distinguirme entre aquellos que yo le he enseñado, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando realmente yo no tengo información de los datos? O sea, yo a priori no puedo decir nada sobre sus características, sobre su importancia, cuando no tengo nada de información. Aquí estamos hablando de aprendizaje no supervisado. ¿Qué sería esto en un ejemplo? Bueno, pues por ejemplo, cuando yo a un algoritmo le entreno para que según le dé un grupo de fotografías, como puede ser fotografías de animales, sin haberle dado absolutamente ningún tipo de información adicional, sea capaz de organizarme en grupos los diferentes animales en función de las características que el algoritmo considera que son similares. Entonces, cuando queremos aplicar esto al diseño de buques,
pues encontramos diferentes casuísticas, ¿no? ¿Para qué nos pueden ayudar este tipo de procesos? Pues por una parte, nos pueden ayudar a automatizar tareas, a estandarizar cada vez más el proyecto, a su vez a identificar anomalías, a lo mejor en fases de diseño o incluso de producción, a validar diseños. ¿Y qué tiene todo esto en común? Los datos. Al final los datos son lo más importante, pero no debemos equivocarnos. Nos vale cualquier dato. Muchas veces escuchamos ahora con esto del Big Data, todo el mundo dice, sí, sí, cuantos más datos guardes, mejor, ¿no? O como una especie de Diógenes digital. Tampoco es eso. Necesitamos datos que nos sean útiles, porque muchas veces el hecho de tener un exceso de datos no nos va a aportar una información que realmente nos ayude. Por lo tanto, datos útiles, como comentaba, que estén en abundancia, eso sí, y que tengan una cierta estructuración. En la pantalla podéis ver una de las metodologías más utilizadas para data mining, que es el Cross Industry Standard Processes. Y esta técnica lo que hace es dividir estos procesos de análisis de datos y de búsqueda de ciertas conclusiones sobre ellos en 6 fases que se relacionan entre sí. Según esta metodología, los puntos más importantes cuando nos ponemos a analizar un problema de este tipo son entender el negocio y entender los datos. Esos son los puntos clave que siempre tenemos que tener en cuenta. En las siguientes diapositivas voy a hablar sobre un caso específico en el que Sener ha estado trabajando en los últimos meses. Lo denominamos Foreign Insights. Hemos desarrollado diferentes algoritmos de Machine Learning para detectar singularidades en diferentes fases del ciclo de vida del buque. Una pregunta común en este punto es, ¿qué es una singularidad? Bueno, nosotros consideramos como singularidad, como outlier, todo aquello que se sale de la media, ¿no? Aquello que se diferencia del resto de datos que tenemos. Entonces, quiero explicar el proceso que hemos seguido en Sener, según esta metodología, porque creo que nos ayuda a entender bastante mejor cómo tendríamos que realizar este tipo de proyectos en los que analizamos qué metodologías o qué algoritmos podemos utilizar para este caso concreto, ¿no? Entonces, comenzando por el entendimiento del negocio, debemos entender que cualquier error en diseño, por ejemplo, que pase desapercibido, puede tener unas consecuencias tremendas en producción, tanto en costes como en tiempo. Por lo tanto, avisar de esto a una persona que normalmente está haciendo una revisión del proyecto en una fase temprana puede ayudar enormemente. Después, si pasásemos a entender los datos, ¿no? Como comenté anteriormente, otra de las fases principales. En el ejemplo de hoy, por ejemplo, yo voy a mostrar datos y ejemplos para el proyecto que hemos realizado, centrándonos en planchas estándar de estructura interna de un buque. Entonces, aquí el problema que tenemos es cuál es el criterio adecuado para saber si una plancha está bien o no. Porque, bueno, antes explicaba el ejemplo de los patos y las fotos y eso es muy sencillo, saber si el algoritmo ha acertado o no. Pero en este caso, ¿cómo puedo yo realmente decir qué es una anomalía? Bueno, tenemos algunas características que podemos analizar por frecuencia. Aquí no estamos hablando de Machine Learning ni de nada raro, ¿no? Por ejemplo, espesor, material, el estándar. Si solamente tengo una cartela de un espesor en todo el buque, pues es muy posible que eso haya sido fruto de un error en el diseño, de un error de la persona que lo estaba definiendo. Y aunque no lo fuese, consideramos que bueno, es muy útil que la persona que está, el encargado, ¿no? La persona que va a hacer una revisión de diseño, tenga esa información de primera mano. Pero ¿qué pasa con los parámetros geométricos? O sea, no tenemos un solo parámetro y no podemos decir siempre, bueno, pues es que cuando esto mida 80, la pieza siempre va a estar bien. Ojalá tuviésemos esa situación, pero la realidad es que vamos a tener piezas geométricas muy complejas que van a tener para ser definidas entre 2 hasta 9 parámetros a lo mejor. Es decir, no tengo ni idea realmente de las características de los datos que tengo y no puedo dar una solución, un ejemplo que siempre sea cierto para decir esta pieza está bien o esta pieza no está bien. Aquí es donde los algoritmos de Machine Learning nos pueden ayudar. En concreto, estaríamos hablando de problemas de aprendizaje no supervisado.
Entonces, la siguiente pregunta que suele surgir, ¿no?, cuando empezamos a preparar estos datos es, ¿los datos están bien según los tengo en mi base de datos, por ejemplo, ya sea en Foran o en otro sistema? ¿Tengo que hacer algo con ellos? Normalmente siempre vamos a tener que hacer algún tipo de transformación con los datos para adaptarlos y poder trabajar mejor. En nuestro caso, lo que hemos hecho es un PCA, que es un Principal Component Analysis. Esto lo que hace es generar unos nuevos parámetros, digamos, dummy, con los que podemos trabajar. Es decir, transformamos la dimensionalidad de esos parámetros, que podía ser múltiple, en 2D. En la siguiente imagen se puede ver cómo he representado para este caso concreto de planchas de estructura interna para un estándar determinado, representadas en un espacio 2D gracias a sus componentes principales que hemos obtenido realizando el PCA. En la imagen de la izquierda, los puntos representan son más grandes en función del número de planchas que hay con esas características. Y a la derecha se puede ver en la zona superior un punto en rojo. ¿Esto qué quiere decir? Ya simplemente, sin haber aplicado ningún tipo de algoritmo de Machine Learning, simplemente transformando los datos y poniéndolos en una forma en la que yo los puedo utilizar bien con el PCA, ya puedo ver a simple vista que tengo un punto, que pueden ser varias planchas, que se salen mucho de la media, es decir, que no están en la zona en la que están las demás. O sea, simplemente con hacer transformaciones de los datos y tenerlos de una forma adecuada, ya podemos sacar conclusiones sobre su validez o sobre cómo son. Una pregunta también común en este caso es, ¿nos valen todos los datos? Alicia, La respuesta perdona. es no. Muchas veces tenemos ruido. Ruido serían todos aquellos datos que, sin llegar a ser anomalías, tampoco Alicia, nos aportan información. ¿Sí? perdona, 5 minutos. Vale. Es muy importante detectar este tipo de datos y eliminarlos de la muestra para no tener problemas después en la validación. Después pasamos a elegir los modelos. No nos vale cualquier modelo. Esto es un proceso iterativo que tendremos que ir realizando hasta considerar que los resultados que tenemos son buenos. Por eso que es muy importante a la hora de analizar este tipo de cosas, que la persona que lo hace sepa tanto de análisis de datos como de ingeniería naval. Es imposible que una persona ajena a la ingeniería naval se ponga a validar un proyecto como este, porque entonces los resultados no serían válidos. Entonces, tras analizar los datos y tener un algoritmo adecuado, podemos aplicarlo directamente a nuestro set de datos y conocer cuántas anomalías encontramos. A la izquierda tenemos el ejemplo del Isolation Forest, que es uno de los algoritmos que nosotros, en nuestro caso determinado, para planchas y perfiles estándar, nos daba buenos resultados. En este podemos ver que considera como outlier un punto en la zona superior que ya vimos anteriormente en el PCA. Si comparamos con otro algoritmo, como sería el KNN, en este encontramos el mismo número de anomalías en el mismo punto en la zona superior. Estos algoritmos son diferentes a la hora de plantear cómo analizan si algo es una anomalía o no, pero ambos nos han resultado válidos. Muchas veces es importante conocer el Z-score, que lo vemos en diferentes algoritmos, pero bueno, no voy a entrar en más detalle en esa parte porque no tenemos mucho tiempo. Y bueno, por último, aquí están algunos algoritmos que en nuestro caso hemos encontrado que no han valido. Por ejemplo, el Futurebagen de la izquierda no nos dio resultados adecuados porque tiene como objetivo reducir la correlación entre los diferentes estimadores dentro de un conjunto de datos, entrenando muestras aleatorias. Y, sin embargo, para nuestro conjunto de datos esto no tenía ningún sentido. Bien, ¿todo esto qué significa, ¿no? Si vamos a los números, a lo que queremos siempre los ingenieros ver. Por ejemplo, en este caso, para un estándar determinado, en segundos yo he podido analizar de 386 piezas, planchas, he encontrado 2 elementos anómalos. Como pueden imaginar, a la hora de analizar un proyecto completo, esto es tremendamente potente porque puedo analizar de forma rápida una cantidad enorme de piezas y obtener anomalías. En muchos casos a lo mejor no es una anomalía, es una decisión de diseño premeditada, pero aún así tendré una herramienta que me avise y que me diga, oye, deberías revisar esto, porque un error como esos, llegado a producción, puede tener unos costes tremendos.
Como último paso dentro de cómo enseñamos estos datos, consideramos que igual de importante que elegir un buen algoritmo es mostrar los datos bien. Ahora en el vídeo se está viendo un simple dashboard donde mostrar los resultados y que de una forma muy sencilla, a alto nivel, se pueda revisar cómo está el proyecto, qué características tiene y, sobre todo, las anomalías que hemos encontrado. Pues muy bien. Por lo tanto, como conclusiones, simplemente consideramos que la transformación digital necesita buenas estrategias. Los MVP, estos proyectos pequeños donde podemos estudiar la viabilidad de una forma rápida, nos ayudan enormemente sin tener que realizar grandes inversiones. Y sobre todo consideramos que es clave definir objetivos muy específicos y tener especialistas en ambos campos, tanto en las nuevas tecnologías como en la ingeniería naval, porque separar eso es muy complejo y realmente los resultados generalmente no van a ser buenos. Desde SENER seguimos con el Foreign Insights, identificando anomalías de diseño en fases tempranas, y también estamos realizando diferentes proyectos para incluir algoritmos de Deep Learning dentro del programa que nos avisen de anomalías o de cosas extrañas a la hora de realizar el propio proyecto en tiempo real. Muy bien. Y bueno, por último, estas herramientas visuales pues, van a la par de todos estos desarrollos y son absolutamente necesarias para entender en un nivel de usuario qué significan todos estos algoritmos y estos datos. Pues muchas gracias a ti, Alicia. Muy interesante la ponencia. Vamos un poco justo de tiempo. Te haremos llegar las preguntas que han surgido y vamos a pasar rápidamente a la última presentación. Es Rafael Calderón Álvarez. Rafael es ingeniero naval por la Universidad Politécnica y bueno, ha desempeñado varias responsabilidades dentro de Génova y actualmente es el director técnico del área naval. Rafael, por la confianza que tengo contigo, te ruego que seas lo más breve posible porque vamos un poco justos de tiempo, así que tienes 15 minutos. Luego me matas. Muchísimas gracias, Rafael. A ti. Perdona, voy a compartir mi pantalla. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a la organización del Congreso, al colegio, asociación y a todos los asistentes. Voy a intentar ser breve, que en el programa tengo 10 minutos. No sé si voy a poder restringirme a eso. Lo que queremos contaros es nuestra aproximación al gemelo digital aplicado a un sistema naval. Esto es un trabajo que está basado en las actividades iniciales que hicimos dentro de Génova Ingeniería al iniciar una línea de negocio de desarrollo de gemelos digitales que se llama Génova 360. Quiero agradecer a mis compañeros Luis Montero Ruiz, que es ingeniero de telecomunicaciones y oficial de la Armada Española en la Reserva, y a Óscar Noguero, que es ingeniero naval, que han desarrollado este trabajo conmigo. En todo el tiempo que llevamos compartiendo no solamente en el sector naval, aunque también, y no solamente en España, pero fuera también, hemos identificado que se entiende como gemelo digital de diferentes formas. Lo más habitual es entender que un gemelo digital es un 3D muy sofisticado. Entonces, nosotros hemos querido, lo primero, decir qué es lo que entendemos que es un gemelo digital, que no es más que una representación virtual que reproduce el comportamiento de un activo, en el que hay que incluir en ese comportamiento los sistemas, los procesos e interacciones del entorno que lo conforman. Además, tiene que ser capaz de mejorarse a sí mismo, es decir, que aprender. Y todo esto se hace a través de conectar esa representación con el activo del cual queremos representar, valga la redundancia. Y esto, que parece muy sofisticado, está basado en ideas ya maduras. Los sistemas de control y monitorización, los sistemas SCADA ya existen hace tiempo. Los algoritmos para aprendizaje no son nuevos, llevan definidos, pensados desde hace bastantes años. Lo que pasa es que ahora tenemos capacidades nuevas que nos permiten aplicar y mejorar estas ideas maduras gracias a que tenemos mucha más capacidad de computación y que se ha incrementado de forma exponencial la capacidad de transmisión de datos y almacenamiento de los mismos.
Como corolario de esto, bueno, permítanme representar aquí un ciclo de un sistema de captura y procesamiento de datos en el que bueno, capturamos, replicamos, compartimos, procesamos y realimentamos la realidad. Todo esto tiene que estar cubierto de forma transversal por requisitos de ciberseguridad y tenemos que tener una disponibilidad durante todo el funcionamiento del sistema. Relacionado con las nuevas capacidades, pues hay elementos habilitantes, nuevas tecnologías que nos permiten llevar a cabo todo esto, como es, que ya se ha mencionado anteriormente, pues la analítica de datos, inteligencia artificial, la Internet de las cosas, entre otras nuevas tecnologías y elementos habilitantes. Permítanme hacer una reflexión inicial que hemos identificado de nuevo a lo largo de todo el periodo de desarrollo de las capacidades y experiencias con gemelos digitales, y es que cabe el riesgo de centrarnos en las herramientas, es decir, en cómo hacemos los gemelos digitales, y centrarnos en herramientas y tecnología, decía, y posponer lo que es, bajo nuestro punto de vista, más importante, que es definir para qué quiero el gemelo digital, cuál es el propósito y cuáles son los casos de uso dentro de ese propósito, que ahora desarrollaré mejor esta idea, y a partir de ahí, pues, determinar cuáles son las herramientas, que serán más o menos sofisticadas dependiendo del caso de uso para lo que requiramos, y las tecnologías, de nuevo, tendrán que ser aplicadas y adaptadas a lo que queremos hacer con esto y no a trabajar alrededor de las herramientas. Aquí represento, dentro del proceso de desarrollo de gemelos digitales que nosotros hemos establecido, la parte inicial la enfatizo aquí porque digamos que no es el núcleo del desarrollo, pero es fundamento necesario e imprescindible para poder definir lo que es un gemelo y después permitir el desarrollo. Propósitos, es decir, ¿para qué? Como propósitos definimos o contemplamos cuáles son las áreas los ámbitos de aplicación del gemelo a grandes rasgos, es decir, lo voy a utilizar para diseño, lo voy a utilizar para mantenimiento o lo voy a utilizar en operación, entre otros posibles propósitos. Y dentro de cada propósito tendré que definir una serie de casos de uso. Aquí, en esta diapositiva, listamos en dos propósitos diferentes, el de operación y mantenimiento, 3 posibles casos de uso, pues que el gemelo digital, por medio de los escenarios que va a modelar y pues ayude a tomar decisiones que permitan mejorar la eficiencia energética del sistema o mejorar la eficacia operativa del mismo o incluso adiestrar a los operadores del sistema. Y en el mantenimiento, si somos capaces, basado en el mantenimiento basado en la condición, de predecir cuál va a ser el comportamiento de nuestro sistema desde el punto de vista de mantenimiento y adelantarnos a realizar esas tareas de mantenimiento, pues podremos optimizar estas tareas y, por tanto, extender la vida útil o que el sistema nos permita hacer un control de la configuración del mismo. Seguimos en el qué, que es un gemelo. Profundizando en esto, identificamos o definimos 3 componentes generales, que es la plataforma digital, la maqueta digital y el gemelo digital. Uno se basa en el siguiente. La plataforma digital la entendemos como la infraestructura digital necesaria, es decir, el soporte hardware, software y de comunicaciones necesarios para poder construir sobre él el gemelo. La maqueta digital es la representación geométrica o funcional estructurada del activo. Enfatizamos estructurada porque nos va a permitir definir una arquitectura que alinee la jerarquía de los diferentes componentes del gemelo de tal forma que se relacionen de forma
adecuada y óptima entre ellos. Me refiero por ejemplo, al árbol de elementos configurados de un sistema que permita alinearlos con la estructura logística del sistema, si es que esta está definida, y de alguna manera esté relacionado con los sensores, cómo están organizados, y por supuesto con los modelos de comportamiento que deberán desarrollarse a la hora de componer un gemelo. ¿Y cómo lo hacemos? En esta diapositiva, que tiene mucha información y que, dado el tiempo disponible, voy a recorrerla rápido, lo que presentamos es cuál es el proceso de desarrollo de un gemelo que hemos definido y cómo lo entendemos nosotros. Están agrupados en 5 áreas, que son el análisis previo y definición de requisitos, la maqueta, todo lo que conlleva definir los sensores y la arquitectura de los datos, cómo se gestiona el flujo de esos datos, los modelos, comportamiento y simulación, que tenemos que es el núcleo de un gemelo digital, y la mejora de estos modelos y todo lo que conlleva la mejora de los modelos de comportamiento y, por tanto, su entrenamiento para poder mejorarse. Un caso particular de los modelos de comportamiento, que es permitir un sistema que nos defina cuál es el estado de salud del activo y determinar cuál es la inteligencia si entendemos que el sistema es suficientemente inteligente, pues darle capacidad de decisión y después tratar al gemelo digital como un producto que tiene su propio ciclo de vida, sus mejoras, revisiones y nuevas versiones. Decía que para nosotros el núcleo es el área de modelos de comportamiento, es decir, el gemelo es una herramienta que nos debe permitir, en base a los datos capturados de la realidad, tomar decisiones en cuanto a la operatividad, el mantenimiento, etc. Rafa, perdona, 5 minutos. Bien. Entonces, estos modelos de comportamiento deben ser capaces, además, de refinarse y mejorarse a sí mismos. Para concretar todo esto, vamos a presentaros muy rápidamente un caso de uso que empezamos a hacer hace meses, de un piloto limitado, porque no está conectado con ningún sistema real, pero sí que definimos los modelos de comportamiento y la estructura de la interfaz gráfica, de las funcionalidades y cuáles eran las ayudas a toma de decisiones que pretendíamos con este. Hemos seleccionado un sistema de generación de agua potable, que creemos que es un elemento crítico para la operatividad del buque y con la configuración decidida, que era una planta de ósmosis inversa y una evaporadora, tecnologías diferentes nos permitía sacar resultados valiosos. La funcionalidad es, como he dicho, ayudar a la toma de decisiones en la operación del sistema, la generación de agua, con 2 modos de funcionamiento, en modo simulación y en modo operación. En modo simulación lo que hace el algoritmo es calcular cuál es el reparto entre los 2 equipos más eficiente desde el punto de vista de la energía para producir agua en respuesta a una demanda y de acuerdo a los datos del entorno, ¿no? Como temperatura del agua, del mar, la carga a la que va el sistema de propulsión, del que se alimenta la evaporadora, etc. Y en el modo operación se trata de capturar los datos de este sistema, compararlos con los de la simulación, de tal forma que podamos mejorar el modelo de comportamiento y una vez mejorado y validado, ese modelo de comportamiento nos serviría para poder detectar anomalías en el sistema real. Aquí representamos, bueno, el modelo de comportamiento lo hemos realizado en 2 herramientas diferentes de simulación, el MATLAB Simulink y en OpenModelica, con el objeto de comparar ambas herramientas y qué funcionalidades están mejor en uno y otro y cómo se comunican entre ellas, etc. Y aquí lo que vemos es una presentación de los algoritmos que modelan el sistema.
tenía un vídeo corto, pero creo que no me va a dar tiempo a ponerlo, en el que explicamos con más detalle cuál era el algoritmo diseñado. Tienes 2 minutos, si te da tiempo. Que tienes 2 minutos. No sé qué, 2 minutos, 1 minuto y pico dura el vídeo y no me va. Entonces, sí que permitirme sacar un par de conclusiones del algoritmo y de los escenarios de simulación que desarrollamos. Y esto me permite alinearlo con un propósito que no es el de operación y el de mantenimiento, sino el de diseño. Al generar el estrés en diferentes escenarios de funcionamiento al modelo de comportamiento, descubrimos que es posible mejorar el diseño en sí a partir de estas simulaciones, porque vimos que la capacidad de planta permite cubrir la demanda solo cuando hay unas ciertas condiciones de agua y temperatura, temperatura de agua y de régimen de máquina. A cierta temperatura el algoritmo da prioridad al sistema de ósmosis inversa frente al otro. Y en el momento de que la temperatura del agua disminuye, el algoritmo de prioridad de la planta evaporadora. Es decir, que esta simulación nos permite mejorar el diseño. En las siguientes 2 diapositivas lo que presentamos es la interfaz gráfica de la herramienta, en el que cuento muy rápidamente la estructura de la ventana. En la parte superior hay 3 ventanas relativas a la maqueta, en el que vemos la estructura del árbol de elementos configurados del sistema, una representación de gramática del mismo y un modelo y una representación 3D también del mismo. En cualquiera de las 3 ventanas es posible de obtener información técnica, catálogos, fichas técnicas, datos de los sensores de cada uno de los componentes. En la parte inferior, en este caso en el modo simulación, lo que vemos son datos para representar tanto de input como de outputs y la representación gráfica de los mismos y herramientas de informe y obtención de gráfica. En modo operación, la parte superior es lo mismo, es maqueta y representación gráfica del sistema. Y en la parte inferior, la diferencia radica en que son datos de sensores los que se pretenden que se representen aquí. Hago mención específica a este modo de cross-check, que como decía antes, se trata aquí de ir comparando el comportamiento real con el comportamiento simulado con los datos de entrada de la simulación obtenido de los sensores, de tal forma que nos permite diseñar el algoritmo mejorando a sí mismo para acercarse al comportamiento real. Una vez validado, este algoritmo nos permitiría detectar anomalías del sistema o de los componentes del sistema de tal forma que pudiéramos tomar decisiones de mantenimiento. Bueno, Rafa, muchas gracias. Te haremos llegar las preguntas que están surgiendo por Internet. Te pido disculpas por la brevedad del tiempo, pero que vamos un poquito retrasados. Y bueno, muchísimas gracias. Las ponencias, el ciclo ha sido bastante interesante. Gracias a todos los participantes. Y bueno, pasamos yo creo que ya a la segunda parte, ¿no? A la mesa redonda. Muchísimas gracias a todos.